Hola, es un gusto para mí presentarles el tema alfabetización informacional en el entorno universitario de América Latina. Mi nombre es Eliana Velázquez, yo soy profesional en ciencias de la información. He trabajado en bibliotecas escolares, públicas y universitarias, dentro de las cuales me desempeñé enseñando a estudiantes en primer semestre acerca de cómo utilizar los recursos tecnológicos, de cómo utilizar las normas y estilos que existen para presentar trabajos escritos. Para mí es un placer, como les dije, presentar este tema, ya que es un tema que me gusta mucho y que entiendo que necesita mucha investigación. Para entender lo que es alfabetización informacional y la situación en que nos encontramos en el día de hoy, vamos a enfocarnos en 3 preguntas, las cuales vamos a ir desarrollando en la exposición. Una que se entiende por al fin, que es como se introduce el término para identificar alfabetización informacional o informativa. Otra pregunta, ¿están capacitadas las universidades en América Latina para impartir alfabetización informacional? Y la tercera, ¿qué tan hábiles y conocedores son los estudiantes, tanto de las herramientas como de las normas y los principios, para formarse en un ambiente virtual? Cuando digo virtual, me estoy refiriendo también a, no solamente a una carrera o profesión exclusiva en el ámbito virtual, sino a esas clases que también se les da a los estudiantes que están en un sistema presencial, pero que en algún momento requieren una interacción con una clase virtual. ¿Cuál es el objetivo? En sí, el proyecto de investigación que realicé se desarrolló en 4 pasos. El primero, definir el problema de información, que es lo primero que hicimos, haciendo el trabajo escrito y entregando el trabajo pertinente. El segundo paso, buscar y evaluar información. Buscar y evaluar la información que hemos recopilado para poder luego analizarla y sintetizarla y utilizarla de alguna manera. En este caso la utilizaré para expresar las conclusiones en esta exposición. El estado del arte. Para emprender un tema de investigación es importantísimo ubicarnos en el tiempo, cómo se ha venido desarrollando este tema, cómo lo han desarrollado otros autores y qué se ha investigado al respecto. Para lo cual retomé el estudio de Ponjuan, Pinto y Uribe, que fue realizado el año pasado, 2015, y ellos utilizaron el método Delphi. El método Delphi consiste en reunir a un panel de expertos y analizar también cómo se ha llevado el tema, cómo se ha desarrollado, en qué estado o en qué nivel se encuentra. Estos expertos los retomaron Schweiden, Duxiat, Vega y Lau. A partir de 2007 y en forma cronológica vemos estos estudios que se retomaron. Hay un aporte muy importante de 4 países que se notó mucho en esta investigación. A partir del 2007, Colombia, Cuba, Brasil y México han venido desarrollando diferentes estrategias como ponencias, libros, tesis de grado, entre otros documentos, con el fin de investigar, pero también producir material y teoría que ayude para darle un camino al fin, tanto en América Latina como en Iberoamérica. Este grupo de países ha elaborado un repositorio que en el momento tiene una cantidad de 1.799 contenidos. Como les digo, se compone de ponencias, de congresos y todo el material que se ha producido por expertos en ese tema. Entonces, pues es un aporte importante que se ha hecho básicamente de esos 4 países. Con estos estudios y esta mirada que se realiza, lo que se ha realizado en este sentido, en este estudio, nos damos cuenta de varias cosas. Primero, ¿qué se hizo? Muchas entidades, gobiernos y los que tienen en su cargo
realizar acciones para implementar al fin, una de las cosas que hicieron fue colocar o poner computadoras en los colegios. Está bien, es un punto importante. Otros se esforzaron en unificar los medios, en ampliar los medios de comunicación. Entonces, las universidades y las bibliotecas, todos los que tienen que ver con al fin, empezaron a formar redes, a vincularse con repositorios que se hacen a nivel nacional, a nivel internacional, y así hacer como una red grande de información más que todo. Importante, pero solamente es un aspecto. Y en este estudio, en el análisis que hacen estos tres autores con este estudio, encontraron que alfabetización informacional carecía de presencia tanto en las web de las bibliotecas universitarias como en los servicios de bibliotecas públicas. ¿Qué pasa? Que hay enfoques solamente de sectores muy escasos, pero que a lo que se pretende llegar, el iceberg de al fin, que es una infraestructura donde se involucran a las personas, los medios de comunicación, los recursos y todo lo que compone una infraestructura para promover la capacitación en este tema especialmente. Para que haya al fin, debe haber una infraestructura, debe haber una meta específica y un objetivo bien claro. Y esto es lo que no se tiene, todavía sigue siendo un sueño. El marco teórico de esta investigación breve consistió en seleccionar y analizar algunos documentos digitales. Se tuvo en cuenta su autoridad, su actualidad y su relevancia, como lo vimos en la introducción, con el fin de llegar a tener una visión concreta de lo que es el tema de al fin en la actualidad. Y vamos a retomar tres autores. Primero vamos a partir del concepto de al fin. El concepto de al fin fue propuesto por Paul Zukovsky en 1974 y para este autor la alfabetización informacional, acuñada como al fin, vamos a seguir pronunciando el término al fin, refiriéndonos a alfabetización informacional, lo toman varios elementos que son muy importantes y lo vamos a ir viendo cómo se van evidenciando en esa alfabetización. Lo que dice, ¿no? Las personas al fin, como un juego de palabras, ¿verdad? Las personas al fin pueden identificar, buscar, evaluar, usar y aplicar información. Entonces, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué tanto los estudiantes, la comunidad en general académica puede identificar, puede buscar, puede evaluar, puede usar y puede aplicar la información que necesita, que busca y que requiere? En este estudio, tomemos a Birne en 2005, su estudio se llamó, su trabajo, la alfabetización informacional desde una perspectiva global. Lo hace muy amplio el tema, pero el desastre agudiza nuestras mentes nos dice que para este autor, al fin, está en una posición donde hay un desastre y no hay una claridad acerca del tema del fin, que propone que un ciudadano común que ha desarrollado habilidades, competencias informacionales, es alguien que está más preparado, más capacitado para trazar su propio porvenir. Es decir, que desde ese punto parte para decir qué tan importante es la alfabetización informacional. También analiza la propuesta de la UTS, de la University Technology de Sydney. ¿Qué hacen en esta universidad? Hacen una capacitación donde incluyen no solo a los estudiantes, sino al personal de la universidad y a los docentes. Y a partir de ese estudio van a analizar, evaluar las competencias que tienen de antes y qué necesitan, cuáles son las necesidades informacionales. ¿Qué concluye Birne con este estudio que realiza? Para ser muy breves,
responde varias preguntas que se hacen los estudiantes. Los estudiantes no saben qué conocimiento necesitan descubrir. Bueno, también muchos profesionales, muchos docentes no saben qué conocimiento necesitan descubrir en algún momento dado en sus investigaciones o en sus tareas diarias. Otra pregunta es cómo identificar, separar y expresar la información que busco. Esto es lo que los estudiantes de esta universidad reflejaron al hacerles el análisis. Entonces, ¿qué propone? Virne dice que es muy importante que las bibliotecas enseñen y capaciten a sus estudiantes y a la comunidad en general, porque este estudio de Virne se basó en la comunidad académica en total, incluyó docentes, incluyó personal, y para él lo más importante es que la biblioteca sea un ente protagónico y que desde la biblioteca les ayuden a identificar la necesidad de información, les ayuden a identificar esa información, a clasificarla para poderla buscar. Entonces, ¿qué necesitan? Localizar, comprender y asimilar esa información. ¿Basado en qué? En las competencias que se van a adquirir con el fin. Otro de los autores que se estudió en este trabajo fue Castaño Muñoz en 2014. Su trabajo se llama De las alfabetizaciones y competencias en la era digital, estudio de caso. ¿Qué nos dice? Él presenta los resultados de una investigación realizada a los investigadores del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, esto en Medellín, Colombia. Y lo que nos presenta Castaño, básicamente investigó a los investigadores, es el nivel de conocimiento con el que cuentan los investigadores para desenvolverse en un mundo digital. Ya vimos el anterior, que estaba incluyendo a todo el personal de la universidad, y este autor ya nos presenta exclusivamente a los investigadores. Y yo pienso que es muy importante porque los que producen la información deben tener competencias en al fin. Deben ser personas que no solamente puedan producir información, sino buscarla y relacionarla con los temas que están produciendo. El nivel de conocimiento. El otro es la adquisición de competencias relacionadas con la búsqueda y recuperación de la información. Entonces, ¿qué vamos a ver? A los investigadores. Vemos aquí los resultados de este estudio de Castaño y encontramos lo siguiente. Los investigadores, en cuanto a uso de recursos electrónicos, dice que un 60% usa con frecuencia y que cuando los usa en las bibliotecas, no porque tenga los medios a la mano, tan a la mano. No quiere decir que la biblioteca no sea para los investigadores, pero no tienen unos recursos propios, unos medios más cercanos a ellos. Y el 30% lo usan poco, ya es la mitad. El 10%, solo el 10% lo usan los recursos electrónicos con bastante frecuencia. 10% es un índice muy escaso, muy bajo de uso de los recursos electrónicos. ¿Qué canales prefieren entonces? Ellos prefieren las revistas, las investigaciones, los libros, las conferencias y la información noticiosa. Quizás porque están más acostumbrados, porque es más práctico lo que ya se sabe. Quizás es temor a lo desconocido, adquirir nuevos conocimientos, pero se evidencia que hace falta una capacitación. Además de todo esto, no cuentan con herramientas avanzadas para búsqueda de información y sus conocimientos para delimitar y filtrar sus búsquedas se reducen a experiencia, ensayo-error. Entonces, ¿qué hacen? ¿Será que esto se hace así? ¿Será que si lo hago así? No tienen un conocimiento base que les ayude a hacer esta captura de información. Y por último, pues ellos se apoyan en los bibliotecólogos para sus investigaciones complejas. Y no es que esto esté mal, pero ellos con al fin podrían lograr adquirir las capacidades y las competencias para hacerlo de manera autónoma, así sea una investigación compleja.
¿Qué nos dice el tercer autor? Uribe Tirado, en el año 2012 presenta este trabajo que es Alfabetización informacional en las bibliotecas universitarias venezolanas. En su propuesta aborda la metodología de análisis de contenidos web para hacer una revisión de la información que presentan las páginas web de estas universidades. ¿Qué encontró Uribe Tirado? Él, primero se enfocó en revisar los niveles de incorporación de dichas competencias informacionales para analizar estas 114 universidades dentro de su página web. ¿Cómo se representa la Alfin en su página web? Entonces los resultados que él tuvo de esta investigación fueron los siguientes. Aquí tenemos una clara imagen de la situación que tenemos en Venezuela. Y estos son los resultados. Entre el 92 y 81% de la formación Alfin sigue siendo como formación básica de usuarios. Ahora, ¿qué es formación básica de usuarios? Es el nivel más básico de usuarios para toda la comunidad académica. La formación de usuarios consiste en que los estudiantes van a la biblioteca y se les enseña qué recursos tienen, cómo utilizar el catálogo, cómo utilizar los libros, cómo se hace el préstamo. Es una formación muy básica. Eso es lo que tienen estas universidades, información básica. No han pasado a una capacitación como tal de aprender a conocer e identificar la información en todos sus formatos. Aquí nos dice que un 22 a 19% están en el nivel inicial. Ese mismo nivel inicial, que es formación de usuarios, está en un nivel demasiado bajo. Y además, el nivel de formación de usuarios es lo básico en una biblioteca. O sea, están cero en cuanto a la formación en Alfin. Y pues por último, la deducción o la conclusión a la que llega Uribe es que las bibliotecas en Venezuela están en un atraso, las universidades en Venezuela están en un atraso, teniendo en cuenta que hay una alineación entre la universidad y su biblioteca como un ente promotor de Alfin. Bueno, vamos entonces a dar unas conclusiones generales. Los estudios sobre Alfin en América Latina siguen siendo escasos. Esa es la conclusión a la que se llega después de analizar estos estudios. Y por lo tanto no existe una base suficientemente sólida en la cual se puedan implementar la infraestructura que requiere Alfin. Los esfuerzos son mínimos y además no muy focalizados en cuanto a la implementación de Alfin. No se crea una infraestructura, volvemos al tema de la infraestructura. No hay Alfin en las web propias de las universidades, no se le da importancia a esta necesidad. Cuando hablamos de las páginas web y decimos que no muestran un compromiso con Alfin, esto es tan importante porque la página web de una universidad es la puerta al mundo, no solamente a nivel local, sino internacional. Un estudiante va a buscar una universidad y aparece una página, o cualquier investigador o cualquier persona, y en su página va a ver qué calidad le va a ofrecer esa universidad. Y esto es muy importante. Quizás los estudiantes no están tan conscientes de eso, pero los investigadores y las personas que impulsan alfabetización informacional en América Latina saben que esto es muy importante. Hay una necesidad de generar propuestas desde las bibliotecas universitarias. Las bibliotecas universitarias deben ser un ente promotor de alfabetización informacional, no solamente un repositorio de libros. Tienen que ir más allá, tienen que ofrecer programas y tienen que esforzarse porque toda la comunidad académica se involucre en adquirir las competencias que Alfin le puede mostrar, que Alfin le puede capacitar. Y por último, sí, también el compromiso de los gobiernos y las políticas en este sentido. Entonces, esto es todo lo que yo tengo preparado. Muchas gracias por escucharme y esto es todo. Gracias.